Inocencia e invulnerabilidad. Dije anteriormente que el Espíritu Santo comparte el objetivo de todos los buenos maestros, cuya meta final es hacerse innecesarios, al enseñarles a sus alumnos todo lo que ellos saben. Eso es lo único que el Espíritu Santo desea, pues dado que comparte el amor del Padre por su Hijo, intenta eliminar de la mente de éste toda traza de culpa para que pueda así recordar a su Padre en paz. La paz y la culpa son conceptos antitéticos, y al Padre solo se le puede recordar estando en paz. El amor y la culpa no pueden coexistir, y aceptar uno supone negar el otro. La culpa te impide ver a Cristo, pues es la negación de la irreprochabilidad del Hijo de Dios. En el extraño mundo que has fabricado, el Hijo de Dios ha pecado. ¿Cómo entonces ibas a poder verle? Al hacerlo invisible, surgió el mundo del castigo procedente de la tenebrosa nube de culpabilidad que aceptaste y que en tanta estima tienes, pues la irreprochabilidad de Cristo es la prueba de que el ego jamás existió ni jamás podrá existir. Sin culpa, el ego no tiene vida, y el Hijo de Dios está libre de toda culpa. Al examinarte a ti mismo y juzgar honestamente tus acciones, puede que sientas la tentación de preguntarte cómo es posible que puedas estar libre de culpa. Mas ten en cuenta lo siguiente: no es en el tiempo donde no eres culpable, sino en la eternidad. Has pecado en el pasado, pero el pasado no existe. Lo que es siempre no tiene dirección. El tiempo parece ir en una dirección, pero cuando llegues a su final, se enrollará hacia el pasado como una gran alfombra extendida detrás de ti y desaparecerá. Mientras sigas creyendo que el Hijo de Dios es culpable, seguirás caminando a lo largo de esa alfombra, creyendo que conduce a la muerte, y la jornada parecerá larga, cruel y absurda, pues en efecto lo es. El viaje en que el Hijo de Dios se ha embarcado es en verdad inútil, pero el viaje en el que su Padre le embarca es un viaje de liberación y dicha. El Padre no es cruel, y su Hijo no puede herirse a sí mismo. La venganza que teme y que ve nunca recaerá sobre él, pues aunque cree en ella, el Espíritu Santo sabe que no es verdad. El Espíritu Santo se encuentra al final del tiempo, que es donde tú debes estar, puesto que Él está contigo. Él ya ha deshecho todo lo que es indigno del Hijo de Dios, pues esa fue la misión que Dios le dio, y lo que Dios da siempre ha sido. Me verás a medida que aprendas que el Hijo de Dios es inocente. Él siempre anduvo en busca de su inocencia y la ha encontrado, pues cada cual está tratando de escapar de la prisión que ha construido, y la manera de encontrar la liberación no se le ha negado, puesto que reside en él, la ha encontrado. Cuando ha de encontrarla es solo cuestión de tiempo, y el tiempo no es sino una ilusión, pues el Hijo de Dios es inocente ahora y el fulgor de su pureza resplandece incólume para siempre en la mente de Dios. El Hijo de Dios será siempre tal como fue creado. Niega tu mundo y no juzgues al Hijo de Dios, pues su eterna inocencia se encuentra en la mente de su Padre y lo protege para siempre. Cuando hayas aceptado la expiación, te darás cuenta de que no hay culpa en el Hijo de Dios, y sólo cuando veas su inocencia podrás entender su unicidad, pues la idea de culpa da lugar a la creencia de que algunas personas pueden condenar a otras, y como resultado se proyecta separación en vez de unidad. Solo te puedes condenar a ti mismo, y hacer eso te impide reconocer que eres el Hijo de Dios. Has negado la condición de su existencia, que es su perfecta irreprochabilidad. El Hijo de Dios fue creado del amor y mora en el amor. La bondad y la misericordia le han acompañado siempre, pues Él jamás ha dejado de extender el amor de su Padre. A medida que percibas a los santos compañeros que viajan a tu lado, te darás cuenta de que no hay tal viaje, sino tan solo un despertar.
El Hijo de Dios, que nunca ha estado dormido, no ha dejado de tener fe en ti, al igual que tu Padre. No hay ningún camino que recorrer ni tiempo en el que hacerlo, pues Dios no espera a su Hijo en el tiempo, ya que jamás ha estado dispuesto a estar sin él, y por lo tanto así ha sido siempre. Permite que el fulgor de la santidad del Hijo de Dios disipe la nube de culpabilidad que nubla tu mente, y al aceptar como tuya su pureza, aprende de él que es tuya. Eres invulnerable porque estás libre de toda culpa. Solo mediante la culpa puedes seguir aferrado al pasado, pues la culpa establece que serás castigado por lo que has hecho. Por lo tanto, depende del tiempo unidimensional, que comienza en el pasado y se extiende hasta el futuro. Nadie que crea esto puede entender lo que significa siempre, y de este modo, la culpa le impide apreciar la eternidad. Eres inmortal, porque eres eterno, y siempre no puedes sino ser ahora. La culpa, entonces, es una forma de conservar el pasado y el futuro en tu mente para asegurar así la continuidad del ego. Pues si se castiga el pasado, la continuidad del ego queda garantizada. La garantía de tu continuidad, no obstante, emana de Dios, no del ego. Y la inmortalidad es lo opuesto al tiempo, pues el tiempo pasa, mientras que la inmortalidad es constante. Aceptar la expiación te enseña lo que es la inmortalidad, pues al aceptar que estás libre de culpa te das cuenta de que el pasado nunca existió y por lo tanto de que el futuro es innecesario y de que nunca tendrá lugar. En el tiempo, el futuro siempre se asocia con expiar y sólo la culpa podría producir la sensación de que expiar es necesario. Aceptar como tuya la inocencia del Hijo de Dios es, por lo tanto, la forma en que Dios te recuerda a su Hijo y lo que éste es en verdad. Pues Dios nunca ha condenado a su Hijo, que al ser inocente es también eterno. No puedes desvanecer la culpa otorgándole primero realidad y luego expiando por ella. Ese es el plan que el ego propone en lugar de simplemente desvanecerla. El ego cree en la expiación por medio del ataque, al estar completamente comprometido con la noción de mente de que el ataque es la salvación. Y tú, que en tanta estima tienes a la culpa, debes también creer eso, pues de qué otra manera, salvo identificándote con el ego, podrías tener en tanta estima lo que no deseas. El ego te enseña a que te ataques a ti mismo porque eres culpable, lo cual no puede sino aumentar tu culpa, pues la culpa es el resultado del ataque. De acuerdo con las enseñanzas del ego, entonces, es imposible escaparse de la culpa, pues el ataque le confiere realidad, y si la culpa es real, no hay manera de superarla. El Espíritu Santo sencillamente la desvanece mediante el sereno reconocimiento de que nunca ha existido. Al contemplar la inocencia del Hijo de Dios, sabe que eso es la verdad, y al ser la verdad con respecto a ti, no puede atacarte a ti mismo, no puedes atacarte a ti mismo, pues sin culpa el ataque es imposible. Por lo tanto, estás a salvo, porque el Hijo de Dios es inocente, y al ser completamente puro, eres invulnerable. Bueno, pasamos a la lectura comentada. Nos dice que el objetivo de los buenos maestros es hacerse innecesarios al enseñarles a sus alumnos todo lo que ellos saben. Aquí en el mundo muchas veces los maestros buscan o buscamos fidelizar alumnos. Y fijaros que lo interesante es que los alumnos tengan herramientas para que no necesiten un maestro de carne y hueso, sino que puedan confiar en su maestro interno y escuchar los mensajes del Espíritu Santo en ellos mismos, porque es algo que está en todos, no es algo especial de los maestros. Simplemente los maestros de carne y hueso lo que tenemos que hacer o lo que tienen que hacer es ayudar a sus alumnos a descubrir esa conexión con el Espíritu Santo en cada uno. Dice, la paz y la culpa son conceptos antitéticos y al Padre solo se le puede recordar estando en paz. Yo siempre digo que cualquier herramienta que a ti te sirva para recuperar la paz es porque
la verdad va a llegar a ti por sí misma, ¿no? Tampoco necesitas siempre un maestro que te diga esta es la verdad y esto no es verdad, sino que muchas veces el método, por ejemplo, de la mayéutica socrática, de hacerse una pregunta con total honestidad, ya abre ese espacio a que la verdad llegue. O, por ejemplo, el método del trabajo o de work de Byron Katie, que menciono en muchas ocasiones, es ese cuestionamiento de las creencias, del que nos habla la lección 82 también, en la primera parte de la lección, porque son dos, creo que es la 82. Ese cuestionamiento de las creencias ya te lleva a que se abra ese espacio de honestidad para que pueda entrar la verdad. Pero si yo sigo albergando una idea de culpa, pues la paz y la culpa no pueden coexistir, son antitéticas. Y entonces, solo en la paz nosotros podemos recordar quién de verdad somos. Por eso es importante alcanzar un estado de paz. Y después, la verdad llegará a ti por sí misma. Dice, en el extraño mundo que has fabricado, el Hijo de Dios ha pecado. Al hacerlo invisible, surgió el mundo del castigo, procedente de la tenebrosa nube de culpabilidad que aceptaste y que en tanta estima tienes. La culpa la aceptamos del ego cuando creímos habernos separado del Padre. La aceptamos y no solo eso, sino que el error se sigue cometiendo a día de hoy. Y esta es la clave. No importa lo que pasó en un pasado, no es relevante. Lo importante es que a día de hoy decidas de nuevo. Hay la psicología de Adler, que va un poco por esa línea, nos dice eso, ¿no? Que el hombre tiene la posibilidad de decidir en este momento, que no está condicionado por su pasado, que no es que has tenido una infancia difícil, que tus padres no son responsables, que es ahora cuando tú puedes decidir de nuevo. Y ese es el poder que nos queda, el poder de decisión, ahora. Dice, sin culpa, el ego no tiene vida, y el Hijo de Dios está libre de toda culpa. Fíjate que si tú no te agarras a la historia de un pasado, no hay culpa. Y cuando estás en el presente no te agarras a tu historia, como nos dice Byron Katie, ¿quién eres sin tu historia? ¿Quién eres sin la historia de que soy una mujer, que tiene estos padres, que tiene estos hermanos, que trabaja en tal sitio? ¿Quién eres sin esa historia? Sin esa historia no hay pasado, sin ese pasado no hay culpa. Entonces el ego ahí no tiene vida. Ese es de lo que hablan los maestros que se dedican a explicar lo que es la vida en el presente, Eckhart Tolle o Sergi Torres, la vida ahora, en el ahora, sin culpa, sin historia, como nos dice Byron Katie. Y dice, no es en el tiempo donde no eres culpable, sino en la eternidad. Ese es el kit de estar en el momento presente, porque en el momento presente, en el instante santo, estás en la eternidad. Es en el tiempo, cuando yo me creo la historia de un pasado, fabrico la historia de un futuro, estoy sometida al tiempo, me he metido en el tiempo, y entonces ahí hay culpa. Ahora, en el instante santo, en la eternidad, no hay culpa. El ego no está. Dice, mientras sigas creyendo que el Hijo de Dios es culpable, seguirás caminando a lo largo de esta alfombra. Mientras tú tengas en tu mente una idea de culpa, no vas a poder experimentar el instante santo, no vas a poder experimentar el presente, sino que estás sometido a las leyes del tiempo. Y entonces creerás que vas caminando hacia la muerte, porque estás en el viaje del ego. Y entonces nos dice en el párrafo 4, el Padre no es cruel y su Hijo no puede herirse a sí mismo. Nosotros aquí, en función de el trabajo que hayamos hecho de introspección, nos daremos cuenta o de que herimos a otros o nos dará la sensación de que nos hemos herido a nosotros mismos. Y nos dice que no, que el Padre no es cruel y que el Hijo no puede herirse a sí mismo. Pero darse cuenta, sucede en el instante presente. Mientras yo estoy identificada con el personaje y en el tiempo, no hay un darse cuenta ahí. Dice, la venganza que teme y que ve nunca recaerá sobre él, pues aunque cree en ella, el Espíritu Santo sabe que no es verdad. En el instante santo es cuando podemos recibir la respuesta del Espíritu Santo, que siempre va a decir que el Hijo de Dios no es culpable, ni tú ni los culpables que ves fuera. Y entonces nos dice Jesús, me verás a medida que aprendas que el Hijo de Dios es inocente. Por eso todas las prácticas, todas las lecciones que propone el curso van encaminadas a eliminar los obstáculos que hemos puesto a la paz. Porque a medida que nosotros aprendamos a través de esas lecciones que el Hijo de Dios es inocente, a medida que lo integremos en nuestra experiencia, porque el conocimiento teórico no sirve de nada, el trabajo intelectual, o sea, sí sirve, pero no es la meta final. La meta final es que lo llevemos a la práctica, que lo integremos en nuestra vida diaria. Y a medida que practiquemos las lecciones, a medida que trabajemos con el perdón, entonces iremos cada vez percibiendo más ese mundo sutil donde está Jesús. Y a medida que aprendamos a descargar de culpas al Hijo de Dios, entonces lo veremos. Y entonces nos dice, cada cual está tratando de escapar de la prisión que ha construido y la manera de encontrar la liberación no se le ha negado.
Aquí en este mundo lo que nosotros tratamos es de escapar de esa prisión que ha construido, pero lo podemos hacer sin querer soltar la prisión, con lo cual yo retengo la culpa y trato de liberarme. La única opción es ver que esta culpa no es mía y volcarla en el mundo. O acepto la condición de que me libero de la prisión y renuncio a la prisión. Entonces, si yo soy capaz de renunciar a la prisión de este personaje, entonces la manera de encontrar la liberación no es que no se te ha negado, entonces la descubrirás. Y entonces puedes ayudar a otras personas a darse cuenta de eso, que si están dispuestos a renunciar al concepto que tienen de sí mismos, la liberación no se le ha negado. Lo que pasa es que si no renunciamos al concepto que tenemos de nosotros mismos, el obstáculo que hay delante es tan grande que no la vamos a ver. La liberación se nos ofrece, pero no la vamos a ver porque estamos enfrascados en el concepto que tenemos de nosotros mismos. Dice, niega tu mundo y no juzgues al Hijo de Dios, pues su eterna inocencia se encuentra en la mente de su Padre y lo protege para siempre. El mundo es un obstáculo, representa un obstáculo para darnos cuenta de que estamos en la mente de Dios. Pero no es que el mundo esté puesto ahí como obstáculo y alguien te lo haya puesto, no, si tú has fabricado el mundo para poder regodearte con ese obstáculo y no ver más allá. Entonces, como tú lo has proyectado y ahora lo estás percibiendo, por lo menos en ese ejercicio de percepción de lo que has proyectado, pues en este momento me doy cuenta y niego eso. Y digo, esto no es verdad, Padre. Y entonces no juzgues al Hijo de Dios, no juzgues pues mira ese que dormido está, porque ahí otra vez te has metido en el ego, otra vez te ha atrapado. El ego es el que siempre compara. Dice, en el párrafo 6 nos dice, cuando hayas aceptado la expiación, la idea de culpa dará lugar a la creencia de que algunas personas pueden condenar a otras. Y como resultado se proyecta separación en vez de unidad. Perdona, que es que aquí, por una parte, cuando hayas aceptado la expiación, te darás cuenta de que no hay culpa. Tienes que aceptar la expiación para ti mismo, por lo que nos decía hace 2 lecturas. Cuando tú aceptas la expiación para ti mismo, te das cuenta de que no hay culpa dentro y por lo tanto ya dejas de proyectarla y dejas de percibirla. Y entonces nos explica que la idea de culpa da lugar a la creencia de que algunas personas pueden condenar a otras y como resultado se proyecta separación en vez de unidad. Por ejemplo, yo tengo un familiar enfermo y entonces veo a través de la biodescodificación que la enfermedad que tiene está relacionada con un conflicto que tiene con sus padres. Fijaros que yo ahí estoy dando lugar a la creencia de que algunas personas, sus padres, pueden condenar a otras, a esa persona, a tener esa enfermedad. Y entonces yo estoy proyectando separación en vez de unidad. El curso siempre se remite al perceptor. No es para que tú vayas al otro y le digas, oye, no deberías proyectar culpa. No, no, el que lo estás viendo eres tú. El curso se dirige a ti, es tu trabajo. Dice, solo te puedes condenar a ti mismo. Date cuenta. Cuando tú condenas a esos padres que se supone que han condenado a su hijo a tener esa enfermedad, eres tú el que te estás condenando a ti mismo. Quiere decir que has visto culpa dentro de ti y la has proyectado y ahora la estás percibiendo, la reafirmas, la refuerzas en tu mente y esa culpa se queda ahí, solo que ahora está escondida porque la ves proyectada afuera y parece que ya no tiene nada que ver contigo. Y nos dice que eso te impide reconocer que eres el Hijo de Dios. Por lo tanto, borra eso también y no es verdad que nadie esté proyectando nada. Y entonces, dice, a medida que percibas a los santos compañeros que viajan a tu lado, te darás cuenta de que no hay tal viaje, sino tan solo un despertar. Aquí nos parece que la vida es un continuo viaje, ¿no? Que naces, vas al colegio, haces tus amigos, encuentras tu pareja, te casas y parece que es un viaje. Ahora, cuando tú percibas al Cristo en los que te rodean, te darás cuenta de que no hay ningún viaje, sino que solo es un despertar. Es un darse cuenta, es una conciencia que está como despertándose a sí misma y dándose cuenta de que no está aquí. Lo que pasa es que todavía es muy convincente este sueño, pero ahí vamos, ¿no? Dice, permite que el fulgor de la santidad del Hijo de Dios disipe la nube de culpabilidad que nubla tu mente. Y al aceptar como tuya su pureza, aprende de él que es tuya. Al yo ver la pureza en el hermano, voy a reconocerla en mí. Mira a tu alrededor y date cuenta de cuántas personas consideras puras. No que tú en tu mente intelectualmente digas, esta persona es pura, sino que lo sientas, que digas, wow, cuando quedo con esta persona, qué bien me siento, como qué acogedora es, cómo me envuelve o qué paz me inspira. Y entonces aprende de esa persona que esa pureza es tuya también, porque si no, no la verías. Y nos dice, eres invulnerable porque estás libre de toda culpa.
Solo mediante la culpa puedes seguir aferrado al pasado. Funciona en los dos sentidos. Si yo suelto el pasado no hay culpa, y si yo no me aferro a la culpa desaparece el pasado. Y nos dice, eres inmortal porque eres eterno y siempre no puedes sino ser ahora. Aquí reincide en la idea que nos dio al principio, que la eternidad, el instante santo, es ahora. Y tú eres inmortal porque eres eterno, esa eternidad es ahora. Fijaros que la eternidad no es un tiempo muy largo, la eternidad es ausencia de tiempo. En el instante presente, en el instante santo hay ausencia de tiempo. Por lo tanto, no hay pasado ni futuro. Nos dice en el párrafo 9, aceptar la expiación te enseña lo que es la inmortalidad, te enseña esa eternidad, ese instante santo. Pues al aceptar que estás libre de culpa, te das cuenta de que el pasado nunca existió y por lo tanto el futuro es innecesario y nunca tendrá lugar. A veces tenemos esos darnos cuenta, ese instante santo, por un segundo, en el que de repente no hay culpa. Ese es el instante santo. De repente somos capaces de un perdón y nos metemos ahí en el instante santo. Pero luego enseguida vuelve el ego y se recompone y te saca de ahí, ¿no? Pero conforme vayamos practicando, cada vez vamos a tener como más la facilidad de caer en el instante santo hasta que llegue un momento que te quedes ahí en la eternidad. Nos dice, no puedes desvanecer la culpa otorgándole primero realidad y luego expiando por ella. Esto lo hacemos en muchas variantes. La más tradicional es lo de tratar de expiar a través de una enfermedad en el cuerpo. Hay una culpa original de al creer que nos hemos separado de nuestro padre, esa creencia está muy metida en el inconsciente y esa culpa, como yo no quiero ver esa creencia, esa culpa la proyecto en otras cosas. Entonces, cuando yo hago, por ejemplo, perdones parciales, lo que voy perdonando son las diferentes ideas sobre las que he volcado cada cachito de esa culpa. Aunque la idea original es la que produce la culpa con mayúsculas, no con mayúsculas, pero la culpa grande, yo la he troceado y la he fragmentado y he puesto un trocito aquí y entonces voy perdonando, ¿no? Y esa culpa va disminuyendo. Pero luego nos dice, ese es el plan que el ego propone en lugar de simplemente desvanecerla. Lo que nos da el Espíritu Santo es que podamos desvanecer esa culpa, no proyectarla en diferentes situaciones. Entonces dice, luego en el párrafo 11 nos dice, el ego te enseña a que te ataques a ti mismo porque eres culpable. Esa culpa original de habernos separado del Padre, lo que hacemos es proyectarla fuera, pero fijaros que el proyectarla fuera no nos dejamos de atacar a nosotros mismos, porque los testigos de esa culpa van a venir a mostrárnosla, van a traicionarnos, van a abandonarnos, van a engañarnos. Entonces, date cuenta de que eso no es real y que es una proyección de otra culpa original que tú tienes por dentro, que es la culpa de creer que has abandonado a tu padre. Nos dice, de acuerdo con las enseñanzas del ego, es imposible escaparse de la culpa. Claro, como su estrategia es ponerla fuera para luego percibirla y nosotros vernos inocentes a costa de vernos víctimas del mundo. Y entonces el ataque le confiere realidad. Yo veo que alguien viene a atacarme y le doy realidad a la culpa de la que me he querido librar. La he escupido fuera y ahora la veo y le doy realidad. Y si la culpa es real, entonces no hay manera de superarla. Por eso en ese momento que viene alguien que parece que viene a atacarme, darme cuenta, entregarla a la expiación. ¿Vale? O hacer un trabajo de introspección, ver esa culpa grande y entregarla de una. Pero claro, esto no es fácil. Entonces, mientras estemos en este proceso de ir entregando pequeñas culpas que vayamos viendo, pues ya vamos bien, ¿no? Y bueno, esto es todo lo que quería comentar de la lectura de hoy. Ya sabes, como siempre, si hay alguna cosa que tú la ves de otra manera, mi interpretación es mi interpretación y pues como todos, no puedo evitar proyectar mis propios pensamientos sobre el libro cuando lo leo. Por lo tanto, aquí abiertos a todo tipo de discrepancia, comentario o lo que queráis, me lo ponéis abajo en los comentarios, ¿vale? Gracias.